que ver con que antiguamente en el siglo XIX, y ustedes se preguntarán por qué está en inglés. Bueno, porque la di en un congreso de arquitectura de paisaje a los canadienses que vinieron a México. Y para ellos fue ejemplificado esto. En el siglo XIX las vialidades se enmarcaban o se trazaban y se arbolaban al mismo tiempo. Bueno, ni siquiera en el siglo XIX. Esta tradición viene de la primera época del siglo XIX, dado que Napoleón Bonaparte hizo lo propio en los caminos de Francia. Los arboló totalmente. Muchos de esos árboles napoleónicos aún viven. Aquí se siguió esa tendencia y los gobiernos de finales del siglo XIX hicieron lo que había hecho Napoleón Bonaparte. Lamentablemente en el Estado de México al menos nunca los paisajistas han sido tomados en cuenta. Este es el Estado de México, para todos los que no sepan dónde se ubica, y está rodeando a la capital del país. Y de ahí que uno sostenga tan cerca de la Ciudad de México y tan lejos de Dios. Es decir, la cercanía con la Ciudad de México, lejos de hacernos copiar las bondades, hace que estemos en la prehistoria realmente. Por ejemplo, en el Estado de México, en el Valle de Toluca, que es donde yo vivo, se han hecho vialidades que no contemplan en absoluto el cruce peatonal, al punto de que aparecen luego senderos de este tipo, que es donde la gente le rasca la tierra a estos taludes hechos a lo largo de 18 kilómetros en Las Torres, en la vialidad Las Torres, para que podamos pasar las tortugas, ¿verdad? Y luego llegamos a absurdos como estos. Los jóvenes de las escuelas tienen que caminar por un lugar muy vago, muy poco claro, donde un cruce peatonal se intersecta con otro cruce peatonal y hay vuelta derecha de vehículos y consecuentemente el peatón jamás tiene la prioridad. Es peligrosísimo. En esta esquina ha sido atropellada muchísima gente. Esta es una de miles. Pero al punto de que nos encontramos con estas trágicas y preciosas cruces, que es donde la familia recuerda al muerto. Todo México, todas las vialidades de México tienen cruces de atropellados. Porque esta es una estadística de la que no se habla. ¿Cuánta gente muere en México por atropellamientos? ¿Y quiénes producen estos atropellamientos? Pues los urbanistas que diseñan solo para los tráilers. Aquí la culpa de estos crímenes es nuestra si es que nosotros no hacemos cruces a nivel, no como este que vemos acá, es particularmente mal hecho. Manda al peatón a morir al nivel de los tráilers. Aquí el cruce tendría que haber sido a nivel de banqueta para que sea el tráiler el que invada el cruce peatonal y no el peatón el que invada al tráiler. Y a lo largo de estos años se hicieron obras muy bastardas como esta, muy costosas. Este es un libramiento, se llama Joaquín Arcadio Pagaza. No, mentiras, se llama, este era el abuelo del que fue gobernador
Pichardo-Pagasa. Este es el libramiento Pichardo-Pagasa, donde después de tanto gasto se vio que les quedó la columna en medio de la calle. Obviamente esto lo trazan en algún taller, en algún despacho o en alguna secretaría muy lejos del sitio, y se nota que no hay trabajo de campo, ¿no? Y que hay una falta de respeto al ciudadano absoluta. La ciudad de Toluca tiene algunas rarezas. Esta es para Ripley. De las obras más costosas que se han hecho en Toluca es este túnel a cielo abierto. ¿Para qué sirve? Para nada. Sirve para que encima pasen unas estructuras que soportan las torres de alta tensión. Este es un puente muy caro porque va de un extremo al otro, pudiendo tener una columna al centro y reducir el costo a menos de la mitad, porque sería muchísimo menos costoso librar un claro menor que un claro mayor. Acá tenemos un claro de 20 metros, pudiendo ser 2 de 10. Estructuralmente hablando, esto duplica o más aún los costos de este tremendo claro. ¿Para qué? Para nada, porque aquí no pasan los peatones, no pasa circulación de ningún tipo, es solo para sostener estas torres. Y este deprimido ha logrado partir a la ciudad en dos, porque esto es una cicatriz, queda abierta, pudiéndose quizás haber sido diseñado esto como un túnel, literal, pero toda la superficie superior convertirse en un espacio público de calidad y no en un hueco que nos divide. Esto me toca muy de cerca porque es donde yo vivo. Yo vivo muy cerquitita de acá y este era el sitio en el 2008. Vean ustedes, había 2 carriles de un lado y 2 del otro y un hermoso camellón. A mano derecha está el Tecnológico Regional de Toluca. Esta avenida se llama Tecnológico. Hoy en día el camellón desapareció. Acá sigue el Tecnológico, los árboles no están y lo único que se ganó fue un carril. La calidad de vida de todos los que vivimos por acá bajó radicalmente, y no solo estéticamente, vamos, porque los árboles son hermosos, sino en cuestión de infraestructura hidráulica o pluvial, porque por ejemplo ayer yo pasé por acá y todo esto estaba inundado, porque antes el agua que llovía sobre la cinta asfáltica se absorbía en este camellón y en las raíces de los árboles. Ahora esto es un desierto de concreto y el agua simplemente encharca. Con la introducción de vías rápidas a través de una ciudad, también se pierde conectividad, porque donde antes cruzaban las avenidas, las calles comunes y corrientes, ahora, como se convierten en vías rápidas, estas calles son secuestradas, ¿sí? Se cancelan para poder pasar a toda velocidad y entonces para ir de un punto a otro donde antes eran 140 metros, ahora son varios kilómetros que tenemos que recorrer para ir hasta un retorno y regresar por el lado de enfrente, ¿sí? Convertimos más o menos 10-1 la distancia a recorrer y entonces peatonalmente también se cancela esa posibilidad porque ya no existe un cruce peatonal, y esto hace que las mamás que antes dejaban a sus hijos acá y los veían cruzar rumbo a la escuela o los llevaban de la mano,
ya no puedan hacerlo y tengan que tomar un taxi para cruzar la calle, porque es una vía rápida. Esta involución fue propia del Estado de México. Aquí se hicieron negocios con esas faltas de conectividad, con esa falta de peatonalización, porque entonces todos ganan menos el ciudadano. Todos tienen que vender autos, porque en el Estado de México se fabrican autos. Todos tienen que tomar taxis, que no tienen taxímetros hasta el día de hoy. Hoy es 17 de septiembre del 2020, y en el Estado de México los taxis no tienen taxímetros. Y los cruces son particularmente inexistentes, porque aquí se valora no al ciudadano, sino al que tiene carro, al conductor. Si tú eres conductor y tienes una licencia de conducir, eres ciudadano en el Estado de México. Si no, no vales nada. Acabas con una cruz y con las flores de tu familia. A nivel territorial, vean lo que pasa cuando se hacen carreteras mal hechas. Esto es impresionante, porque es la entrada al pueblo mágico de Valle de Bravo. Como se hacen improvisadamente estas vialidades, estas grandes carreteras, los terrenos no se dejan con el talud de reposo, y entonces los cubren con concreto. Supongo que porque quien diseña esto vende concreto. Debe de haber allí algún negocio malsano. Y vean lo que es acceder. En vez de a través de un encinar, estamos accediendo a través de una pared de concreto armado. Lo mismo ocurre cuando uno va hacia Interlomas por una carretera del Estado de México también, que se llama Chamapa La Venta. Vean la carencia de talud de reposo y consecuentemente la necesidad de cubrirlo con concreto, que falla, por supuesto, porque impide la salida del agua, y cuando llueve, como en esta época que es septiembre, muchos de estos taludes colapsan. Y hay derrumbes y hay consecuencias nefastas. En el altiplano mexicano, en septiembre, los terrenos están saturados de agua. Ayer, 16 de septiembre, fue un día en que llovió en la Ciudad de México más de 100 milímetros. Algo exorbitante. Es lo que muchas veces llueve en muchos lugares en todo el año, llovió en unos minutos. Los terrenos ya no pueden absorber y se vuelven dúctiles, se vuelven líquidos. Y acá está algo muy interesante. Cuando yo hice esta presentación, resulta que la jefa del Departamento de Planeación de la Secretaría de Comunicaciones en el Estado de México era una licenciada en gastronomía. Y el encargado de esta sección de la Secretaría era un administrador de Business Administrator, administrador de negocios. Y
El jefe de todos los jefes era entonces en el Estado de México Gerardo Ruiz Esparza, un abogado. Esta fue la gente que diseñó estas horrorosas construcciones, viajes. Entre ellos hicieron los negocios con OHL y con todas estas constructoras, algunas españolas, ahora se llama Aleática, OHL pasó a llamarse Aleática, y destrozaron el territorio. Hicieron las cosas muy, muy mal. Este señor, que está acá en la foto de abajo a la derecha, pasó después a ocupar el mismo puesto, pero a nivel federal, cuando Enrique Peña Nieto fue el presidente, y fue el encargado de echar a andar el malogrado aeropuerto de la Ciudad de México dentro del lago de Texcoco. Ahora que las papas queman, tuvo la fortuna de morirse, eso dicen, y salvar a la justicia. Cuando se hizo, años atrás, la Super México-Toluca, que se ensanchó, nos damos cuenta que a nivel territorial estaban las gentes menos adecuadas. Yo hago la broma de que a lo mejor estos carteles fueron diseñados por algún obispo porque en lugar de dar estrictas órdenes que deben ser observadas y obedecidas cuando uno maneja, la Secretaría en cambio ponía cosas tan vagas como la siguiente: valora tu vida, ponle límites a la distracción, sé responsable de tu vida y crear conciencia está en todo. Eran carteles anaranjados, que son de prevención, y donde uno tendría que haber recibido información concreta, máxima tanto, muévase a la derecha, disminuya su velocidad, obras en proceso, y no vaguedades que lo asustan a uno, lo ponen a pensar en otra cosa y acaba uno estampándose. Es curioso que esto ocurriera, se gastara tanto dinero en inutilidades semejantes durante ese periodo. Vean ustedes que se talaron, el cartel de aquí de la derecha, abajo a la derecha dice que se talaron 37,000 árboles para hacer esta vialidad. Esto es la Marquesa más o menos. Y dijeron que se iban a plantar 10 árboles por cada uno talado. El asunto es que no se plantaron en esta zona. Esta zona definitivamente perdió encanto, perdió naturaleza, perdió una masa forestal inmensa. Se abrió paso a la nueva carretera y al tren elevado que conectará algún día la Ciudad de México con la ciudad de Toluca. Y luego hay cosas chuscas, porque el gobernador de entonces, del periodo anterior, que era Erubiel Ávila, se anunciaba con estos carteles. Esta foto es oficial y él anunciaba que el progreso en el Estado de México pasaba por este tipo de construcciones, donde en toda la foto hay un solo ser humano, creo que está en el ángulo inferior izquierdo. Es decir, la gente ha desaparecido de su idea de progreso. Su idea de progreso era hacer vialidades de este tipo, solo para vehículos. Este señor ahora es senador de la República, tiene fueros. Pero el daño que hizo es tremendo, tremendo.
Este tipo de carteles se anunciaban en la parte trasera de los autobuses que, bueno, acababan provocando accidentes como el que vemos en la foto inferior derecha. El pan nuestro de cada día en el Estado de México. Es decir, estas obras son casi indestructibles, hechas con tanto concreto armado que pasarán cientos de años, y algún arqueólogo las encontrará algún día y se preguntará para qué diablos eran. Y luego se vendían las falacias para justificar el gasto en obras tan costosas. Se decía, por ejemplo, con cada nueva vialidad tengo más tiempo para mi familia. Eso es una falacia. Si tú vendes esa idea de que subida a un vehículo vas a ahorrar tiempo, te conviertes en parte del problema. Porque si tú vives lejos de tu trabajo y te tienes que desplazar y solo hay de una sopa, que es a través de un vehículo motorizado, bueno, te conviertes en parte del embotellamiento. Esto es cuando se nos vende arropado en un papel muy bonito, con un moño muy mono, una idea falsa. Jamás se propuso que el tren que va de Toluca a la Ciudad de México, en la parte urbana de Toluca, fuera subterráneo, lo cual hubiera sido ideal. No hubiera estorbado, se hubiera podido seguir comunicando por debajo de la tierra con otras nuevas líneas, y en cambio, al ir elevado, es un bodoque inaccesible. ¿Qué provoca toda esta pavimentación? Pues encharcamientos. A estas inundaciones se les llama ahora encharcamientos, porque no absorbemos, son todas superficies impermeables y no se hacen las trincheras de infiltración que se requerirían. ¿Sí? Pequeñas obras laterales, a las que antes se llamaba obras de arte, que ya no se hacen, y que fíjense ustedes en lo que acaba. Absurdos como el que tenemos acá es que para poder salir y hacer este giro a la izquierda se hace este tremendo puente de concreto innecesario. En la zona que estoy hablando, que es el entronque de la vialidad López Mateos con Sinacantepec, hubiera cabido perfectamente una hermosa glorieta, y en el centro de la glorieta se hubiera podido infiltrar el agua, pero no, se hace una obra extremadamente compleja que solo sirve para hacer un giro a la izquierda. Esto es como matar las moscas a balazos, usar balas para intentar matar moscas. Hay miles de otras soluciones a nivel de suelo que se hubieran podido diseñar para el caso. Pero la constructora es la que diseña estos adefesios, porque es lo más costoso. Y el que paga es el que sigue. No la administración en turno, sino que se deja endeudada a la administración que va a venir. Esta es otra tragedia. Esto es un campo universitario a la derecha de la Universidad del Estado de México, y tenía una bonita glorieta donde la gente disminuía la velocidad porque era un evento urbano, y fue convertida en una recta, es decir, donde antes se podía girar y volver a entrar, ahora se pasa a toda velocidad. Es decir, un paseo, en este caso el Paseo Toyocan, fue convertido en una vía rápida. Ahí perdimos todos.
Y esto es muy interesante. Fíjense que en Grupo Carso hizo estas grandes obras viales, y en el Sanborns se vendía un libro con muy elegante, con páginas muy brillantes, donde aparecía este libramiento, ¿sí? Todo verde, todo impecable, todo bonito. Buscando el mismo lugar en el Google Earth, vemos cómo está la zona. La zona es obviamente un páramo, todo abandonado, tierra de nadie, un lugar inaccesible, lleno de basura, pero para vender la idea de lo que se hizo, todo se pinta de verde. Cuidado con estas imágenes. Bueno, esto es muy interesante. En el norte de Francia, cuando uno regresa desde Inglaterra y quiere ir a París, pasa por una zona lacustre. Y aquí la carretera se convierte en puente y sigue la carretera en tierra firme. Y los patos pasan de un lado y del otro de la carretera. Es decir, el humedal no está afectado. Lo mismo podríamos haber hecho nosotros en nuestra cuenca, en nuestra cuenca del Lerma, y sin embargo hemos hecho la carretera sobre terraplenes sólidos, compactos, que impiden que el agua de un lado pase para el otro e interrumpen la vida sana del humedal. Muy bien, veamos en Puebla qué pasó durante los años pasados. Se inauguraron cantidades de obras, todas de concreto, en todas las fotos del ex gobernador de Puebla, uno que tuvo la desgracia de morirse hace casi 2 años en un avionazo, en un helicópterazo, anunciaba las obras más áridas del mundo. Busquen una hoja de árbol, busquen una maceta con una flor. No existe. Todo es concreto, porque el concreto es caro, da dinero al contratista. Obviamente nos deja un paisaje desolado, árido e inundable. Acá vemos, vean el talud de reposo de esta propaganda oficial en Puebla. Este es el señor que falleció. Vean ustedes la inclinación. Esto es una historia de un accidente seguro. Y todas las demás, la aridez absoluta. Y acá está, murió en un helicópterazo, este señor se murió hace unos pocos meses, disque del corazón, pero lo cómico de esto es que están inaugurando un libramiento distribuidor periférico ecológico, le llaman a esto ecológico. Y sí, porque se han acostumbrado a pintar de verde al concreto, al menos en los anuncios. ¿Qué tiene de esto de ecológico? Obviamente nada, no hay ni siquiera pasos de fauna. Fíjense en la ciudad de Toluca, y esto quizás sea incumbencia de una instancia municipal. Acá hay 2 chicas esperando el autobús. Este es el lugar donde lo tienen que esperar, porque en esta calle Isidro Favela se sale por la derecha, se entra aquí por la izquierda, pero hay 2 carriles de contraflujo que le llaman vuelta inglesa. Es decir, si uno no sabe bajarse de este puente antipeatonal y mira en el sentido incorrecto, puede ser atropellado, porque solo en Inglaterra hay contraflujos, bueno, en las islas, ¿no?
Creo que en Japón y creo que en Australia también, pero no en México, sin embargo aquí sí. Y aquí debes de esperar el autobús que pasa depilándote por un lado o por el otro. Lo hacen, obviamente, a la sombra del puente antipeatonal, que no quedó espacio para un solo auto. Esto sigue así. Yo año con año lo denuncio y las cosas siguen igual. Y luego, esto ocurre cuando se compra un manual para hacer obras para minusválidos y se aplica a rajatabla sin el más mínimo sentido común. ¿Qué haces tú cuando vienes caminando por acá? Caminando, vamos, ni siquiera digo con una con una carriola. Vamos a suponer que yo lleve a mi nieto en carriola por acá. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahora, yo misma, sin nieto y sin carriola, subo un escalonzote y luego ¿qué hago? ¿Por dónde camino? Esto pasa en Metepec. ¿Por qué? Porque aquí hay un edificio público, aquí cobran el agua y se necesitaba la rampa para cumplir con el manual. Y esta rampa, si tú bajas por ella, te matas, ¿sí? Vas a dar directamente al tráfico. Esto sirve para que entendamos que cuando aplicamos una norma sin criterio, vamos haciendo rampas por todas las esquinas que se nos dé la gana, ¿sí? A tientas y ciegas, y son inoperantes. Y son contraproducentes, definitivamente. Veamos una obra que tardó 2 años en hacerse en la ciudad de Toluca. Durante 2 años, de una margen a la otra de la vialidad, tuvimos estos elementos que nos impedían pasar. Entonces la gente que tenía que cruzar de alguna manera arriesgaba la vida, llegaba acá, se sentaba sobre este filo, alzaba las piernas y caía de él. Esa era la manera de cruzar, porque la obra era federal y el municipio de Toluca se lavaba las manos. ¿Sí? Decía que todo le tocaba a la federación y a la federación no le importaba a la gente de Toluca. Y así fue como nos acostumbramos a cruzar de un lado a otro, alzando las piernas sobre un bloque de concreto. Patético. Y acá es donde esta es la obra que nos provocó esos cruces durante 2 o 3 años que duró y donde se pintó de verde lo que ahora es totalmente gris. Esto ya se concluyó, es un pandemonium, es difícil de entender para los que vivimos aquí, imagínense para los que vienen por primera vez. Así se venden las obras, como verdes, ¿no? Mientras que hay un arbolito acá dibujado. No existe ese arbolito, ni siquiera. Entonces, obviamente se han hecho fortunas haciendo esto, pero los que tenemos que cruzar de un punto a otro, se nos vuelve un infierno. La zona hospitalaria está de un lado, el supermercado está enfrente, visualmente se accede a él, pero para cruzar de un lado a otro requerimos un auto. Y vean ustedes lo que fue la taladera de la México-Toluca. En el 2013 teníamos estos macizos de árboles y ahora tenemos esto. 2 años después fue todo talado. Y la ventaja es muy poca, porque ahora lo único que logramos es mayores velocidades y accidentes mayores también. Cuando vamos por una carretera amable,
bajamos la velocidad. Pero estos ductos no solo son antiestéticos, son peligrosos. Y aquí lo ven, estas son las cicatrices. Antes había árboles, ya no los hay. Antes había árboles, ahora se abrió todo esto y la taladera ha sido absoluta. Vean cómo en el siglo XIX y a principios del XX se hacían los caminos en el Valle del Toluca. Esto es llegando a... era la carretera antigua a Valle de Bravo, ¿sí? Con sauces mimbres que son de la localidad, y esta es la gran avenida Colón, que en 1930 estaba con árboles jóvenes, en lo que ahora es la colonia Las Granjas, ¿sí? Y esta era una forma de marcar los derechos de vía, una forma elegante, sana, sabia, ¿sí? El derecho de vía quedaba enmarcado por los árboles que a la usanza de Napoleón se plantaban a la derecha y a la izquierda. Y aquí no saben qué es esto, el castillo de Chapultepec. ¿Sí? Esta es una foto de 1940, ¿sí? Y estaba totalmente plantada con Phoenix canariensis, con estas palmeras datileras. Bueno, hoy en día este lugar no existe, es un pandemonium de circulaciones. Y este fue el Paseo Toyocan original, aquel que fue considerado una vía magnífica, verde, blanco y rojo como la bandera, ¿sí? Los acotamientos eran de tezontle rojo y eran los carriles centrales, 2 de ida y 2 de vuelta. Para convertirlo después en 3 de ida y 3 de vuelta, se jaló y se quitó el encanto. Esta es la involución que han sufrido algunas de nuestras vialidades. Miren ustedes, algunas son gratuitas porque antes las copas llegaban hasta acá arriba y de tanto en tanto a alguien se le ocurre que estorban. Y luego se hicieron los pasos laterales para no detenerte en el semáforo. Esta es la lateral del Paseo Toyocan y en cosa de 3 años perdimos toda esta masa forestal, bueno, de sauces, llorones, para que pasen los trailers sin detenerse. Y también se cambia el concreto cada 2 por 3 para gastar. Porque si estuvieran fuera de piedra y fueran sobre cama de arena como eran los caminos romanos, esto no sería necesario. Y luego en Toluca, durante la gestión del presidente municipal actual, que también fue presidente municipal en el 2010, se hicieron obras absurdas como esta. Este gran puente para topar con pared. No hay avenida, no hay calle, no hay un taller mecánico. No nos lleva a ningún lado. Pero se gastó concreto. O vemos estos puentes en las torres, son 2 túneles a cielo abierto que tenemos acá, y cuando nos percatamos, esta gran pared y esta otra gran pared podrían no haber existido porque esto podría haber sido un solo viaducto, ¿sí? Sin gasto excesivo. Pero cuando uno viaja por acá adentro no se da cuenta, cree que va entre 2 muros de contención y no contienen más que la nada. Es un gasto
innecesario. Luego, en cuanto a la arquitectura de paisaje y la jardinería, nos encontramos estupideces como esta. Se pusieron palmeras y se cobraron, obviamente, pero esta palmera ya no existe, porque esta palmera estaba desde el origen destinada a morir. Si hubiera crecido, hubiera chocado contra el techo, pero no creció porque le daba siempre la sombra. Y veamos el río Lerma. Quiero ver dónde va la plática. Ok, el río Lerma tenía un régimen de aguas muy interesante. Se hacía grandote y se hacía chiquito según fuera época de sequía o de lluvias. En 1652, Fray Andrés de San Miguel construye este magnífico puente de 3 arcos. En el río Lerma se pescaba pescado blanco y hoy ha quedado con el nivel muy alto del río, condenado prácticamente a su desaparición. Las supercarreteras le pasan por todos lados. Vean la hornacina que está aquí. Y el río no es un río vivo, es un río totalmente muerto, no se puede pescar más que paludismo, supongo, en él. Y el nivel de las aguas sigue subiendo artificialmente, porque las carreteras impiden este régimen antiguo de que se convirtiera en laguna durante la época de lluvias y regresara a madre en época de secas. Y entonces esas lagunas que se quedan acá se echan a perder, el agua no puede regresar al río y vemos cosas como esta, que están bombeando agua de la laguna al río, cuando antes eran una misma cosa. Es decir, hemos convertido en artificial todo el régimen de lluvias. Vean al fondo el Nevado de Toluca, nevado. Preciosa imagen del Google Earth que cacha el momento en que están bombeando el agua. De lo que, si hubiera una conexión, se haría en forma directa. Y luego, cuando hacemos vías rápidas, tapamos con paredes los pasos peatonales. Antes la gente cruzaba por aquí, ya no lo puede hacer. Seguimos al borde del río Lerma y para justificar este gran puente tenemos que impedirle a la gente cruzar por abajo para que tampoco pueda cruzar por arriba a pie, entonces tenga que hacerlo en la Estado de México. Con razón hay quienes le dicen el establo de México. Y todo tiene que ver con esto. Hay camiones de 10 llantas, de 22 llantas y de 34 llantas, que miden 31 metros de largo y que pesan muchísimas toneladas. Para este tipo de transporte, que por supuesto ya está prohibido en Europa, estamos diseñando nosotros o involucionando nuestras ciudades para que entren estos transportes. ¿Sí? Y tenemos, en pocas palabras, que la inversión que hacen los estados, en general, la inversión es un triángulo con una gran base para unos pocos vehículos de transporte de carga y con un vértice nulo de inversión en el peatón. El triángulo invertido es la situación ideal. Nosotros quisiéramos que la inversión fuera mayor en peatonal y siguiera decreciendo para ciclistas, para transporte público, para transporte privado y finalmente para movimiento de productos. Pues todo está al revés.
Y no hablemos del arbolado urbano. Ese queda en manos siempre de los municipios y es donde menos se invierte y es lo más barato. Sin embargo, quizás precisamente por ser barato es que no se invierte en él, porque el mocho del 10% de un arbolito no es nada, mientras que el mocho del 10% de una tonelada de concreto, ese es algo. Ya. Vean ustedes la inversión. Siempre el pagano es el peatón que acaba siendo obligado a pagar a través de sus impuestos para que se pavimente este monstruo de pavimentación y de supervías. Es finalmente pagado por el que se transporta en estos vehículos inseguros y destartalados. Estoy hablando del Estado de México. Ahora, quiero contarles que en Querétaro, estas dos arquitectas paisajistas lograron hacer el acceso a San Juan del Río con especies nativas. Y lo primero que hicieron fue lograr demoler un puente espantoso que había ahí. Y les hicieron caso. No sé, parece que en Querétaro entendieron de que hay que volver al pasado para ir al futuro. Y lo lograron, Desiree Martínez y Laura Alonso. Bueno, eso es todo por ahora. Quiere decir que a veces el poder está en la constancia. Muchas gracias.